Hablamos de clima, charlábamos recién con Gaby Marcora y yo vengo insistiendo mucho acá con lo que está pasando en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. 4.300.000 hectáreas están inundadas en la provincia de Buenos Aires. Es un montón. Sin embargo, no parece que estuviese tanto en la agenda. Nosotros estamos un poco hinchas con el tema porque excede ya las cuestiones productivas, veníamos diciendo, lo decíamos más temprano con Tommy, afecta la vida de la gente que justamente vive, además de producir, vive con su familia, se educa, transita enfermedades, cuida su salud, todo eso pasa en zonas que están inundadas. Hay zonas mucho más complicadas que otras. 9 de julio, Casares, son las que venimos mencionando desde hace tiempo que están muy complicadas y encima cada fin de semana llueve un poquito. El invierno fue muy llovedor, el otoño ya venía siendo llovedor, el invierno fue muy llovedor y en esta primavera, como Gaby nos decía, es habitual, está lloviendo un poco más cada fin de semana. Cada una de esas lluvias complica más la situación. Y no solo que complica la situación en esas zonas que están ya muy afectadas, sino que además va sumando nuevos partidos. Pensemos que hace 2 meses hablábamos de 700.000 hectáreas bajo agua y hoy de 4.300.000 hectáreas. Insisto, con mi sensación al menos de que no está tan presente en la agenda, que hay un montón de gente pasándola mal por esto en la provincia de Buenos Aires, además de no pudiendo producir, pero pasándola mal sobre todo. Por eso quiero charlar con nuestro entrevistado, que es Silvano Valle, que es productor agropecuario y además es profesor en el CEP número 15, el CEP ubicado en el paraje El Chajá, cerca de French, en partido de 9 de julio, que esta semana tuvieron que evacuar por prevención. El agua está muy cerca, las cosas se están complicando y también la educación es un lujo en ese contexto. Silvano, ¿cómo estás? Buen día. Carola y Tomás, te saludamos. Buen día, ¿cómo están Carola y Tomás? Bueno, la verdad que digamos que estamos bien Mm. y que la descripción que has hecho de cuál es la realidad de estos partidos acá del noroeste bonaerense es muy real, ¿no? Donde parecía hace 6 meses de que existía la posibilidad de que el agua se viniera, hoy es una realidad y como vos decís, estamos evacuando la escuela y ojalá que en unos días podamos decir que la evacuamos por exageración, ¿no? Por Ojalá, temor, y que ojalá. el agua no llegue. ¿Qué, Pero el agua concretamente, qué avanza los día a hizo día, evacuar esta semana? la velocidad y la fuerza con la que trae el agua, en donde avanza muchos metros por día. Hace 2 días estaba a 200 metros, Ujú. ayer a la tarde estaba a 150 metros y todos los días el agua sigue avanzando, ¿no? Ok, Y bueno, nosotros somos un centro educativo para la producción total, ujú, inmerso en una zona rural y que tiene, además del establecimiento y todo lo educativo, tiene sus producciones, sus claro. entornos formativos, ¿no? Y estos entornos formativos podían quedar abajo del agua si no llegamos a evacuar y si el agua sigue avanzando como avanza. Quiero, ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, pero por había que supuesto. tomar las medidas para evitar algún tipo de riesgo para estos animales. Y Voy en un cuanto a poquito lo para atrás. pedagógico, Perdón, lo voy un primero que poquito para evacuamos atrás. fueron los alumnos, ¿no? Claro, ni hablar. Hola. Voy, digo, un poquito para atrás en el recorrido. ¿Cómo se venían manejando hasta ahora? Digo, ahora evacuaron por prevención y ojalá sea una medida exagerada. Esperamos todos eso. Pero hasta ahora, ¿cómo venían manejándose? Sé que en los CEP los chicos pasan algunas semanas dentro de la escuela y otras desde su casa educándose. Claro, ¿Cómo los venían centros trabajando? educativos, los centros educativos para la producción total están hechos para alumnos que viven en el medio rural, alumnos que en su mayoría, nosotros tenemos una cantidad más o menos de 90 alumnos, creo que hoy son 86 los alumnos que van a la escuela, de los cuales la mayoría, digamos unos 70, viven en el medio rural Ok, o en localidades del interior, y el resto en planta urbana. ¿Cómo nos veníamos manejando? Cada vez que se nos cortaba el camino, sí, teníamos que estar dando clase en el distrito de 9 de julio, en el Instituto Superior de Tecnología Alimentaria, que nos presta 3 aulas para poder asegurar la educación de estos jóvenes. Y el lunes que pasó, ya porque no podíamos entrar a la escuela, empezamos dando clase acá en planta urbana y en forma, bueno, a distancia, digamos, mandando trabajos a los chicos. Bueno, hoy sabemos que tenemos una tecnología que nos permite
hacer esto con clases virtuales, usando herramientas ¿no? como el Zoom o el Meet, y podemos llegar, o llamadas grupales, a los chicos que están en el campo y que a su vez tienen conectividad, ¿no? Que hoy es en su mayoría en el medio rural, porque también, digamos, existe el problema que por un lado tuvimos que evacuar la escuela y empezar a dar clase para muchos alumnos acá en planta urbana, pero también la mayoría de estos jóvenes que viven en el medio rural no pueden salir del campo para venir a tomar las clases, pero de todas formas la educación y la calidad de educación está garantizado para todos ellos, ¿no? Eso no hay duda de que Silvano, se sigue educando como corresponde y los chicos se siguen formando y aprendiendo día a día. Qué bueno. Silvano, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. A eso quería ir. Contabas recién que los 86 alumnos o muchos de ellos viven en entornos rurales. Te quiero preguntar si tienen algún seguimiento de cómo están ellos en sus casas, porque imagino que no deben estar mucho mejor, o muchos de ellos no deben estar mucho mejor que en la situación en la que está la escuela. Digo, si todos viven en el medio rural, muchos deben estar también con sus casas comprometidas. ¿Qué seguimiento se le hace a esos chicos? Sí, todavía las casas no están comprometidas, pero están con el agua a pocos metros. Claro. El seguimiento que se hace, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con todos los alumnos y estamos monitoreando permanentemente a ver cómo están, los estamos llamando. Hasta el día de ayer no había ninguno comprometido con agua, pero sí, digamos, no sé si la palabra es comprometido, pero sí muchos para salir de su establecimiento o del lugar donde viven, dejan el auto en la ruta, van con el tractor o van de a caballo hasta ese lugar y de esa forma después continúan hacia donde tengan que ir. Y sí hubo alumnos que tuvieron que evacuar el puesto de la estancia donde vivían, porque sí se lesionó el puesto de agua, ¿no? Estaba diciendo que no había casos comprometidos y me vino a la imagen el caso de Juan, que subió un video y nos mandó en donde se estaba yendo del puesto, y eso te da una tristeza y una impotencia porque no podés hacer nada ante todo eso, ¿no? ¿En qué quedan las unidades productivas que tiene, por ejemplo, el CEPT? ¿En qué quedan por estos días? Porque hasta muchas veces tienen animales. Sí, nosotros tenemos cerdos, tenemos terneros y tenemos gallinas ponedoras. Toda la producción del CEP básicamente es una parte para el comedor y la otra parte para comercialización para poder seguir funcionando, ¿no? Ajá, claro. Lo que hicimos en esto fue distribuir en las familias que no están comprometidas, por ahí en algunos alumnos, y llevamos los animales a la guarda de ellos, ¿no? Como para, esperemos que sea pronto, el agua se vaya y ya no esté comprometido el CEP y podamos volver con todas estas producciones y seguir funcionando. Gracias a Dios tuvimos un recibimiento muy bueno de las familias y de exalumnos que nos dijeron, bueno, traigan las producciones que nosotros se las cuidamos. Obviamente nosotros vamos a estar monitoreando continuamente y asistiendo a estas producciones en la casa de la familia. Hago un paréntesis solamente, quizás es una obviedad, pero voy a pecar de, como la pueblerina que soy, tiene que hacer esta aclaración. En estos lugares, yo vengo de Tejedor, que es un pueblo muy chiquito, en estos lugares, en parajes, en pueblos dentro de los partidos, como el caso de French, la gente no es un número. La gente no es un número, la gente tiene nombre, apellido, sabes cómo está, qué produce, qué hace, para quién trabaja, con quiénes trabaja, en qué entorno vive, si tienen problemas de salud, sabes prácticamente todo. Eso de pueblo chico, infierno grande, en este caso ayuda porque es toda gente que está muy comprometida con el otro. Pensemos que estas familias se llevan en situaciones que para ellos también son complejas y que también deben tener temor de que el agua llegue a sus lugares, se llevan los animales, acompañan, saben que después sus hijos tienen que volver a ese CEP. Digo, es un paréntesis mínimo y lo cierro, pero para entender que en esos lugares la gente no es un número y que son esas comunidades las que colaboran entre sí para resolver estos problemas o para subsistir en estos problemas. ¿Le querías preguntar algo más, Tommy? Sí, te quería preguntar, Silvano, hablábamos mucho con Carola temprano de las urgencias de la provincia de Buenos Aires y la realidad de la provincia de Buenos Aires de cara o en contraposición a las prioridades que tiene muchas veces el sistema político. Te pregunto a vos, que estás tratando de asegurar el futuro de los chicos, de guardar las producciones, de que los animales estén en las condiciones que tengan que estar, que los chicos se eduquen.
¿cuánto te molesta o cuánto te jode ver que todo el arco político, sin meternos en ningún color, está discutiendo de si se imprime o no se imprime una boleta, si quién va primero en la lista de qué lista, quién está primero, quién está segundo, esas mezquindades que a la larga a vos y a tus vecinos, a tus alumnos no les llega? ¿Qué te pasa cuando ves esa discusión y esto de que no se está hablando de que hay 4 millones de hectáreas inundadas en la provincia de Buenos Aires? Sí, nos genera un poco de bronca, de enojo, ¿no? Porque uno piensa, si por ahí ese dinero o esos fondos fueran a terminar la obra del Salado, que es conectar desde Bragado al Salado, sí, toda esta gran masa de agua que llega a Bragado, permitiría seguramente, a ver, yo no soy ingeniero hídrico, pero seguramente por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen, permitiría que el agua se fuera mucho más pronto, porque hoy el agua está contenida, digamos, porque si mandamos agua muy de golpe, si el agua va muy de golpe de 9 de julio a Bragado o de Bragado a 9 de julio, puede provocar desastres más que nada en planta urbana. Claro. O en lugares, entonces como que el agua está contenida. Y en estos casos vos lo que querés es que existan las obras para que el agua se vaya lo más rápido posible. A ver, el agua que viene a 9 de julio es mucha agua de lluvia, porque como contaba hoy Carola, viene lloviendo todos los fines de semana, pero también es agua que viene. A ver, Casares está en mucha peor situación en cuanto a la cantidad de agua que el 9 de julio. Y esa agua se tiene que ir y tiene que pasar por 9 de julio. Entonces, ¿qué es lo mejor de todo? Que existan las obras y las canalizaciones para que esa agua se vaya. Y eso lo tiene que hacer el Estado, no hay alguien más que lo pueda hacer. No hay algún privado que pueda hacer esa obra. Total. Y era en los años de sequía. Yo que también soy del oeste, vi la sequía en cada viaje por la Ruta 5 durante varios veranos, la verdad, algunos peores que otros, y era en esos años que la política tenía que ponerse un poco las pilas y dejar de pensar en quién lo iba a inaugurar, si iban a salir ellos u otros en la foto. Pero bueno, eso suele quedar siempre en el olvido, las consecuencias las tenemos más que claras. Decíamos que eras productor... Sí, sos productor agropecuario, ¿qué haces? A pocos metros de la escuela del Chajá, a 2000 metros de la escuela, tenemos 2 matrimonios que son... vos sabés que la ruralidad ha cambiado mucho en estos últimos años y por ahí no ha quedado mucha gente viviendo en el campo. La mayoría se iba a planta urbana, pero tenemos a pocos metros de la escuela que dos chacareros que viven con su familia en el campo, que en el 2001 les tocó irse del campo con mucha tristeza por la inundación, y hoy de vuelta se han tenido que ir la semana pasada, o esta semana que estamos terminando, se tuvieron que ir. Y bueno, yo soy mucho de charlar con ellos y ellos nos decían, es tan preocupante la inundación como la sequía, porque veníamos de muchos años de sequía, ¿no? Porque no te deja producir. Y este viernes charlando con una de ellas, con Isabel y Margarita, me decían, la verdad que las dos cosas son muy preocupantes desde lo productivo, pero la inundación hace que vos tenés que dejar el agua y cuando pasa te destruye todo y cuando querés volver a la casa ya no tenés una casa habitable. Digamos, rompe lo humano, la inundación lo más triste de todo. Rompe con muchas cosas de lo humano, además de lo productivo. Sos productor agropecuario, te preguntaba qué haces, qué producís ahí. Mira, es la chacra de mi familia, donde producimos, en donde hay una parte que ya hace varios años que se viene sembrando y no logrando cosechar, en un momento por el viento, en un momento por la piedra, y en esto que pasó por la inundación. A su vez tenemos unos muy pocos animales de hacienda, y tenemos también lo que sería producción de huevos y una producción hortícola. Pero todo a muy pequeña escala, no a lo que es la agricultura familiar. Y en este momento, ¿cómo quedan esas producciones después de la inundación? Y muy comprometidas, y prácticamente hoy no estamos pudiendo llegar a la casa, en el campo, al campo, es decir, no podemos llegar en auto, estamos llegando caminando, pasando 40 o 50 centímetros de agua en el camino. Entonces es muy difícil hablar de una producción actual, ¿no? Sí, no, ni hablar. Si hay que pasar en esas condiciones para cuidar lo que sea, desde el hortícola hasta los animales, es muy difícil, es muy difícil. Ojalá charlemos en unos meses. Cuando vos producís en lo hortícola tenés que estar sacando continuamente la producción del campo, porque
nosotros íbamos a comercializar una feria en el pueblo, en otro lugar a mitad de semana, y esto ya no puede pasar porque te imaginas que caminando no podés sacar la producción hortícola, es imposible. Silvano, te agradezco mucho la charla. Espero que charlemos en unos meses y que la cosa haya mejorado realmente y sobre todo que haya algún anuncio cuando termine la campaña, en el momento que sea, que las obras lleguen de todos los colores políticos, hay para reclamarle a todos en estos casos. Así que ojalá se hagan cargo de eso. Gracias de nuevo por la charla y espero que todo mejore por ahí. Muchísimas gracias a ustedes por dar a conocer esto, no solo de parte mía, sino de toda la familia del Chajá, porque nosotros decimos que cuando ingresa un alumno, ingresa una familia a la escuela, y nos sentimos así, como que todos somos parte de esta comunidad rural, y bueno, en nombre de ellos te mando el agradecimiento por favor. Por poder hacer que todo esto llegue y se difunda, ¿no? Porque como vos decís, parece que la inundación fuera de otro, y la realidad es que es de todo, no solo de los bonaerenses o de Casares, 9 de Julio y Bragado. Ni hablar, ni hablar. Abrazo enorme. Gracias a vos por charlar con nosotros. Muchísimas gracias. Abrazo. Ahí hablábamos con Silvano Valle, que es productor agropecuario y es profesor del CEP. Esto que dice es fundamental. Yo conozco los CEPs, conozco el número 9, que es el que está en el partido de Tejedor, y funciona así. Son chicos que viven en entornos rurales, que se educan de esa manera, que aprenden produciendo también, y que en estas condiciones te imaginarás que es imposible. Esa inundación del 2001 de la que hablaba Silvano, por este vecino que le decía que recordaba aquella inundación, la viví en carne propia, vivía en el medio del campo y también hubo que mudarse. Sí, y tenía 4 años, y de verdad vivir esas cosas te hace entender lo que está pasando hoy la gente. Obvio que somos todos adultos y capaces de entenderlo más allá de no haberlo vivido. Y ese es un poco el desafío que nos planteaba trayendo hoy una nota distinta, porque solemos hablar de retenciones, de política. Esta gente no puede ni pensar. Mientras todos nosotros hablábamos en la radio de los 7.000 millones de dólares y de retenciones cero y de denuncia penal y de las cerealeras y qué sé yo, toda esta gente lo vio pasar, pero no solo lo vio pasar porque se lo quedaron otros el negocio, lo vio pasar porque está ocupado en resolver esto, sacar los animales, atender a esta persona que queda aislada en el campo, darse una mano con un vecino, pensar si van a ir o no van a ir a cuidar los animales, moverlos a una esquinita de pasto en el medio del campo porque el resto está todo inundado. Digo, en esas cosas de la diaria está toda esta gente. Y ya no en 2 partidos, ya son varios. Los partidos ya no son 700.000 hectáreas, son 4.300.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Así que es una situación compleja, por eso quería mostrar esta nota. Perdón, te interrumpí. No, decía, 2 cosas. Uno, es la anécdota esa que contás vos de tu familia, se tuvieron que ir porque estaba lleno de víboras. Eso fue el post-inundación. Eso, por eso, la vuelta es esto que decía él, que, cuando volvés no te queda una casa habitable. No. Cuando te pasó por el agua encima. Y nosotros tuvimos la fortuna de que el agua no entró a la casa y la situación fue distinta, pero hay mucha gente que cuando entra los muebles no sirven, lo que genera una inundación también en las ciudades. Exacto. Pero en el caso del campo, y además está toda tu actividad económica afectada, porque ahí alrededor de la casa tenés los animales, sembrás o lo que sea que puedas hacer. Con lo cual no te queda resto para reponer y volver a ser habitable esa misma casa. Exacto. Es una situación compleja, por eso queríamos traer la charla con este productor agropecuario, que además es profesor de un CEP, que esta semana tuvo que evacuar, se llevó a los chicos que van a aprender en otras condiciones. Él dice, vamos a mantener la calidad educativa, pero es a base de mucho esfuerzo de los docentes, de la gente que está ahí. Solo, si no, eso no se lograría. Tienen que llevar a un instituto que les presta las instalaciones, después los chicos haciendo malabares para tener conectividad y poder conectarse justamente para aprender. Increíble, la verdad, la situación que se está pasando en las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires, mientras, como vos decís, todos nosotros acá discutiendo que las boletas, que si los nombres, las boletas, que cuántos millones de dólares, que las retenciones, bueno, todas esas cosas. Por eso queríamos hablar con Silvano. Les agradezco a los oyentes que nos banquen en esta y que podamos transmitir lo que pasa en la provincia de Buenos Aires.